Vamos a estar a cargo de estos dos temas del capítulo de lípidos. Estamos ingresando a la unidad 3 del curso de bioquímica, el cual comprende el estudio de los lípidos. Ya ustedes han visto en la primera unidad lo que es el metabolismo de los ácidos nucleicos, luego han visto el tema relacionado a lo que son carbohidratos, y ahora nos toca estudiar un poco acerca de los lípidos, cuál es su importancia en cuanto a metabolismo, las funciones y la parte fisiológica sobre todo, ¿no? Y ya en la siguiente unidad ustedes verán lo que es aminoácidos, proteínas, algo de integración metabólica, y con esto terminamos este curso, ¿no? Que es, de repente por el número de semanas que se le ha, de cierta manera, se ha reducido, está un poco más comprimido, por eso es que se está realizando casi prácticamente un resumen de todos los temas. Ustedes, la bioquímica, como les ha mencionado, es el estudio a nivel molecular de todas las funciones fisiológicas en el organismo. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que estudiar. Cuando vieron ustedes el capítulo de carbohidratos, ¿qué es lo primero que, el primer tema que vio en carbohidratos? En carbohidratos, ¿qué vieron primero? Ya, después del anabolismo, catabolismo, ¿qué es lo que vieron? Digestión, chicos, digestión. ¿Ya? El proceso de digestión. Ya ustedes han visto por su curso de biología y otros cursos afines que el proceso de digestión es transformar esas moléculas gigantes, ¿no?, en moléculas la más simple posible para que estas puedan ser absorbidas y estas puedan transportarse a su destino y ejercer la función. ¿Cuáles son esos macronutrientes importantes en nuestro organismo? Muy bien, carbohidratos, ¿qué más? Lípidos, lo que estamos estudiando ahora. ¿Qué más? Aminoácidos. Es lo que estudiamos en el curso. Los tres, de cierta forma, cumplen una función primordial. ¿Qué es esa función? ¿Qué se obtiene a través del metabolismo de lo que estamos estudiando? Ya, pero ¿para qué? ¿En qué se va a utilizar? Sobre todo los carbohidratos y también los lípidos. Energía. Nosotros necesitamos 24 horas de energía. Tenemos un metabolismo basal, es decir, mantener las funciones fisiológicas, los latidos del corazón, la respiración. Incluso cuando dormimos, consumimos energía. Y también va a depender mucho de la actividad física que nosotros realicemos. Entonces, esa es la función, digamos, o una de las funciones que cumplen estos macronutrientes, lo cual, como les vuelvo a repetir, necesitan ser degradadas hasta su mínima expresión para que se puedan absorber. Recuerden que los alimentos son una combinación de todo: carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no? Son moléculas gigantescas, son complejas. Solamente que nosotros lo estudiamos de repente por partes, ¿no?, para entenderlo mejor, para que sea mucho más didáctico. Pero en verdad, todo esto ustedes lo van a estudiar mejor de repente cuando hagan la parte de integración, porque ahí sí van a ver cómo es que todas estas funciones se realizan en forma simultánea. Entonces, hoy vamos a ver básicamente lo que es digestión de carbohidratos. Estos son los temas que vamos a ver. Vamos a ver lo que es digestión y absorción de carbohidratos, y cuáles son los órganos que participan, cómo es que a partir de esta digestión o este metabolismo de los lípidos exógenos, estamos hablando, ¿recuerdan? Hay una vía exógena, que es a partir de la dieta de los alimentos, y hay otra vía endógena, donde la misma célula del organismo produce ciertas sustancias. Y luego veremos algo sobre la formación de los kilomicrones, ¿no? Recuerden que los lípidos necesitan un transportador para que puedan transportarse en un medio acuoso. Justamente una de las lipoproteínas que se producen a partir de la dieta son los kilomicrones. Vamos a estudiar el metabolismo de estos kilomicrones, y ya en la siguiente clase complementaremos con el estudio de las otras tres lipoproteínas importantes, ¿no? Que en verdad son muchos más, pero estos son los más importantes. A ver, recordando,
el sistema digestivo, ¿de qué órganos está conformado? Empezamos, la parte superior. Boca, ¿qué más? ¿No? Ya, esófago. Es un modo, ¿no? Pero no cumple mucha función. ¿Qué más? Estómago. ¿Qué más? Páncreas. ¿Qué más? Bueno, el intestino. Delgado, grueso. ¿Falta uno más? Ya. ¿Pero dónde se encuentra la vesícula? En el hígado. Cada uno de ellos tiene una función importante en lo que es la digestión de los alimentos. Ya ustedes vieron en el capítulo de carbohidratos que hay una enzima súper importante que es que va a hidrolizar, ¿no?, las grandes moléculas de carbohidratos. ¿Cómo se llama esa enzima? La amilasa. Pregunta de examen. Apunten, pregunta de examen. ¿Cuál es la clasificación de las enzimas que participan en el sistema digestivo? Las enzimas que se encuentran o que participan en la digestión de los diversos alimentos, ¿cómo se clasifican? Recuerden que las enzimas se clasifican en 6 grupos. ¿En cuál de esos 6 grupos se encuentran clasificados? Muy hidrolasas, porque rompen enlaces, introduciendo una molécula de agua. Entonces, cuando ustedes salen de amilasa, lipasa, colipasa, colesterol, etcétera, etcétera, todas esas enzimas que trabajan a nivel del sistema digestivo son hidrolasas. Entonces, la amilasa rompía enlaces alfa 1, 4, ¿no?, hasta llegar a su mínima expresión, y luego se producía el proceso de fusión, ¿no?, donde participan también otras enzimas adicionales. Algo similar sucede acá en la digestión de los lípidos, solamente que acá de repente es un poquito más complejo, porque ustedes van a ver que los lípidos se agrupan como lípidos no tanto por su estructura, porque si uno lo ve la estructura del colesterol, ve la estructura de los fosfolípidos, ve la estructura de los triglicéridos. No hay muchas cosas en común, que digamos, pero sí hay algo que los representa. ¿Cuál creen que sea eso? Hay una propiedad de los lípidos que justamente los hace clasificarse en ese grupo. Si ustedes cogen un vaso, le agregan agua y agregan aceite, se mezclará. Entonces, son insolubles en agua. No les gusta bañarse, son hidrofóbicos. Pero no es 100%. Van a ver que hay algunas moléculas que tienen, que son anfipáticos. Es decir, tienen una porción hidrofóbica y también tienen una porción hidrofílica. Eso lo vamos a ver conforme vamos viendo todo este tema de lípidos. Entonces, los lípidos, la digestión de los lípidos se va a producir mediante hidrólisis hasta llegar a su mínima expresión, y luego su absorción a nivel del intestino delgado. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y por supuesto también la formación de endorfina. Lo que estamos estudiando, ojo, lo que estamos estudiando el día de hoy es solamente la digestión de los lípidos exóticos, ¿no?, que se obtienen a partir de los alimentos. Ya en el siguiente capítulo vamos a hablar sobre los lípidos o la formación de los lípidos endógenos. Ok. ¿Qué más tienen que saber? Vamos a recordar unos conceptos de química. Entonces, los lípidos entonces se clasifican como un grupo heterogéneo de moléculas orgánicas que son insolubles en agua, ¿no?, hidrofóbicos. Aunque eso, nuevamente repito, no es tan 100%. Como no se mezcla con el agua, entonces estos lípidos van a estar separados, se encuentran separados. En bioquímico lo llaman compartimentalización. Están separadas porque son hidrofóbicos. Por ejemplo, los fosfolípidos que se encuentran en las membranas. Otro ejemplo son las lipoproteínas que vamos a estudiar, que se transportan en la sangre. Y otros son los triglicéridos que se encuentran en los adipocitos. ¿Recuerdan qué eran los adipocitos? ¿No? Las células, ¿no?, de tejido adiposo. Ahora,
desde el punto de vista clínico, porque ustedes van a ser futuros médicos, o sea, todo lo que estudien ustedes tiene que ser dirigido para ser aplicado a la parte clínica. ¿Por qué creen que estudiamos a los lípidos? ¿Por qué creen que estudiamos todo lo que corresponde al metabolismo de los lípidos? ¿Cuál es su relación o con qué enfermedades está relacionado? Muy bien, obesidad. ¿Qué más? Diabetes. ¿Qué más? Uno más. Está ahí. Aterosclerosis. ¿Cuál creen que sea la primera causa de muerte en los pacientes con diabetes? ¿De qué se mueren los pacientes con diabetes? ¿O la primera causa? De enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la diabetes, ya ustedes han visto también en los seminarios, al final lo que va a formar, o cuál es el riesgo que tienen las personas con diabetes, es que forman ateromas, es decir, tienen más riesgo a tener enfermedades cardiovasculares a futuro. ¿Okay? Por eso es la primera causa de mortalidad. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos la estructura de estos lípidos, ven en la parte superior, el más simple viene a ser un ácido graso con su cadena linfática. La formación o la estructura de los triglicéridos, cuyo nombre correcto es triacilglicerol, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a ir llamando triglicéridos. Está formado por ¿qué? Un alcohol que viene a ser el glicerol con sus 3 ácidos grasos, que pueden ser saturados o insaturados. Luego también vemos otras estructuras que no tienen, que tienen glicerol, pero solamente tienen 2 ácidos grasos, que vienen a ser los glicerofosfolípidos, que también lo vamos a estudiar en el capítulo 3, los esteroides, cuyo mejor representante viene a ser el colesterol. Ese colesterol que le dieron mala fama, pero van a ver ustedes que es una molécula muy importante en el organismo porque le va a servir o es precursor de diversas moléculas, como los ácidos biliares, las hormonas esteroideas, la vitamina D, todas ellas se producen a partir del colesterol, ¿no? Incluso es parte de la estructura de las membranas celulares. Y por último tenemos los esfingoglicolipidos. Ya en este caso estamos uniendo a un lípido a un carbohidrato. Entonces, de repente algo en común podría ser los ácidos grasos, pero todos sí comparten esta propiedad de ser insolubles en agua. Ahora, ¿qué funciones tienen estos lípidos? Va a depender de qué lípido estamos hablando. Por ejemplo, si yo digo, son una fuente importante de energía para el cuerpo, ¿a qué lípido me estoy refiriendo? A los triglicéridos. ¿Ok? A los triglicéridos. Ustedes han visto los osos que invernan, ¿no? Que tienen una gran capa adiposa. Justamente ese tejido adiposo le va a servir como fuente de energía cuando está en hibernación. Es una barrera hidrofóbica que permite la separación del contenido acuoso de las células y las estructuras subcelulares. ¿A qué lípido? Muy bien, fosfolípidos. Son vitaminas liposolubles, cuya función es ser reguladores o coenzimas. ¿A qué vitaminas nos referimos? Las liposolubles. ¿Quiénes son? A, D, E y K. ¿Ya? Recuerden, A, D, E y K. También es una de las preguntas, fíjate. Y por último, control de la homeostasis del organismo. ¿No? Hay prostaglandinas, que son derivados de lípidos, hay hormonas esteroideas derivadas del colesterol, que tienen funciones importantes en el organismo. ¿Okay? Entonces, ven cómo los lípidos cumplen funciones muy importantes, ¿no? Desde el punto de vista funcional, estructural, etcétera, etcétera. También hay otra clasificación donde los lípidos se van a clasificar de acuerdo a si contienen o no ácidos grasos, ¿no? Lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Pero esto es más que nada ya desde el punto de vista químico. ¿Sí? Dentro de los saponificables tenemos a los triglicéridos, tenemos a los epigolípidos y otros lípidos que no son del organismo, como la sal. Y los insaponificables, sobre todo los esteroides, ¿no? Como mencioné, el máximo representante viene a ser el colesterol.
Y los eicosanoides, ¿no? Las prostaglandinas, el tromboxano, los leucotrienos, que son moléculas muy importantes. Muy bien, ahora sí, ya conociendo a los lípidos, podemos ir viendo lo que es el proceso de digestión. En los años antes de la pandemia, se realizó un estudio a nivel de Latinoamérica para saber cuáles son los macronutrientes que consumen las personas a nivel de Latinoamérica. Se llamaba estudio ELAS, ¿no? Es un estudio, ¿no? Digamos, 1.000, 2.000 personas de cada país se les hizo una encuesta bien detallada de qué alimentos consumían. Y se determinó que la población peruana, en promedio, estamos hablando en promedio, siempre se toma representante de todas las regiones, en promedio consumimos 2.000 calorías. Estamos hablando en promedio. De esas 2.000 calorías, 2.030 exactamente, el 22% de esas kilocalorías se obtienen a partir del consumo de lípidos. En otras palabras, consumimos muchos carbohidratos. Y ustedes van a aprender en este curso que a veces van a venir pacientes a decir, pero doctor, si yo solamente consumo carbohidratos, pero ¿por qué sigo subiendo el peso? La respuesta, porque esos carbohidratos en exceso que uno consume, a la larga se van a convertir en grasas, en lípidos. Por eso es que se suele el sobrepeso, la obesidad. ¿Okay? Entonces, de todos esos lípidos que consumimos, el 90% de todos esos lípidos de los alimentos son triglicéridos. Por eso es que se estudia de repente un poquito más a los triglicéridos, porque gran parte de lo que consumimos vienen a ser estos lípidos. Y los otros lípidos serían el colesterol, los fosfolípidos y los ácidos grasos no esterificados, ¿no? Que son los ácidos grasos libres que se encuentran. ¿Qué alimentos les creen que contengan lípidos? ¿Qué alimentos? Ya, muy bien, ¿no? Hay incluso lípidos que se añaden. Dentro de ellos tenemos el aceite, las carnes, etcétera, etcétera. Ok, entonces vamos a estudiar cómo es que se produce el proceso de digestión de estos lípidos. Ya conocemos los órganos que participan en la digestión y ahora vamos a empezar desde el inicio. Cuando nosotros consumimos alimentos, en el caso de la digestión de los carbohidratos, ¿dónde se iniciaba la digestión? En la boca, ¿cierto? Porque ahí actúa la amilasa. Acá en los lípidos, la digestión de estos lípidos se inicia en el estómago. Existen lipasas, dos lipasas, una que es producida por las glándulas salivales y otra que es producida a nivel gástrico. Cuando ingresa el órgano alimenticio al estómago, ingresa también esa lipasa lingual. El detalle es que esas lipasas actúan a un pH ácido. ¿Ok? A un pH ácido. Ojo que son lipasas que van a actuar en forma limitada sobre estos triglicéridos. Pero, de cierta forma, sí es importante, sobre todo en los pacientes que tienen problemas del páncreas. Recuerden que el páncreas es el órgano que va a producir estas lipasas que van a actuar sobre los lípidos. Entonces, si tu páncreas no está funcionando adecuadamente, esa lipasa lingual o esa lipasa gástrica va a ser muy importante. De igual manera también para los recién nacidos. ¿Qué consumen los recién nacidos? Pura leche. Ese producto lácteo tiene gran cantidad de ácidos grasos, sobre todo de cadena mediana y corta. Cuando hablamos de ácido graso de cadena mediana y corta, nos referimos a los que tienen menos de 12 carbonos. Entonces, en él sí es muy importante, ¿no? Esa lipasa que va a actuar a nivel del estómago. Y también en las personas que presentan enfermedades del páncreas, ¿no? Como la fibrosis quística, que es una enfermedad genética donde el páncreas, o digamos,
a nivel del páncreas, que produce bicarbonato y otras sustancias, como hormonas, esa secreción se vuelve espesa y no puede llegar al duodeno para que realice esa función. ¿Okay? Eso es por una deficiencia de la, que se produce a nivel de la fibrosis quística, a nivel de estos pacientes con fibrosis quística. Entonces, si yo le pregunto al paciente, ¿dónde se inicia la ingestión de los lípidos? No vayan a colocar en la boca. ¿Sería dónde? En el estómago. Ok, muy bien. ¿Qué más? Luego del estómago, bueno, esto para que vean, ¿no? Que los ácidos grasos se clasifican de acuerdo al número de carbonos que tienen. Cuando tienen menos de 12 carbonos, serían ácidos grasos de cadena mediana y cadena corta. Dentro de esos ácidos grasos de cadena mediana tenemos el ácido butírico y el ácido cáprico. ¿Okay? Y bueno, los otros son aminoácidos de número par de carbono. Sigamos entonces. Una vez que pasa el estómago, ese bolo alimenticio, ahora se llama, ¿cómo recuerdan? ¿Cómo se llamaba? El bolo alimenticio, cuando pasa el estómago al duodeno. Quimo. ¿Okay? Entonces, acá van a suceder dos cosas. Uno, de que ese bolo alimenticio o esos lípidos que se encuentran en el bolo alimenticio son estructuras grandes, gigantes. Entonces necesitan ser de cierta manera degradados en gotas mucho más pequeñitas. Esa función de convertirla en gotas más pequeñas va a ser realizado por el movimiento del intestino. Cuando uno consume alimentos, se han dado cuenta, ¿no? Suena la barriguita justamente por ese peristaltismo intestinal. Entonces, eso es lo que produce de que estas gotas de lípidos se conviertan en gotas más pequeñitas. Pero si yo lo dejara ahí, esas gotas nuevamente se van a volver a fusionar. Entonces, ¿quién participa ahí? ¿Qué molécula? ¿A qué molécula necesita adherirse esas gotas para que no se vuelvan a fusionar? Las sales biliares. ¿Ya? Estas sales biliares son sintetizadas a partir de colesterol. Son moléculas antihepáticas que van a agregarse alrededor de estas gotas pequeñitas de lípidos, y con esto va a suceder el fenómeno de la emulsificación. ¿Ya? La emulsificación es un fenómeno no químico, sino físico, para que estas gotas grandes de lípidos se vuelvan gotas pequeñas, y de esta manera las enzimas que son producidas por el páncreas, la lipasa, la colipasa, la fosfolipasa, la colesterol grasa, puedan actuar sobre sus sustratos, porque ya tienen un mayor superficie para que puedan actuar. Pero ¿qué más necesitamos acá? Recuerden enzimas, cuando hicieron enzimas. ¿Cuáles son las condiciones óptimas para que actúen las enzimas? pH. Entonces necesitamos un pH óptimo. Los lípidos o las enzimas que participan en esta digestión de los lípidos necesitan un pH óptimo, necesitan un pH neutro. Entonces, ¿cómo yo neutralizo el pH ácido del estómago? ¿Qué libera el páncreas? Bicarbonato. ¿Okay? Entonces, el páncreas es un órgano que tiene también dos funciones. Por un lado es endocrino, porque ustedes han visto que produce o sintetiza hormonas como la insulina, el glucagón y otras más. Pero también tiene una parte exocrina porque produce bicarbonato, que justamente su función es neutralizar el pH ácido del estómago, y también produce sustancias o enzimas como la lipasa, fosfolipasa, etcétera, etcétera. Bien, algo más sobre las sales biliares. Son producidas en el hígado y almacenadas en la vesícula biliar. No se van a equivocar acá, porque a veces en el examen le colocan. ¿Son producidas en la vesícula biliar? Falso. Son producidas en el hígado. La vesícula biliar solamente me sirve como un almacén para estas sales biliares. Son derivados del colesterol, tienen una zona hidrofóbica
otra zona hidrofílica, por eso se llama antihepáticos. Tienen una estructura esteroidea, ¿no? los anillos de colesterol, y están unidas a dos aminoácidos, a la glicina y a la taurina. De esa forma le da mucho más propiedad de emulsificar a la grasa. ¿Okay? Esto lo van a ver con mucho más detalle cuando vean la parte de síntesis de colesterol. Ahí tienen un ejemplo. Esta es una sal biliar, que es el ácido glucopólico. Tiene la parte del ácido, el ácido fólico, unido a una molécula que sería la glicina, ¿no? Que le da esa mayor propiedad de emulsificar a los lípidos de la dieta. Ok, entonces, ya tengo a mi bolo alimenticio en el duodeno. Ya mi páncreas ha secretado su bicarbonato. Ahora sí, las enzimas que son producidas por el páncreas también van a poder actuar adecuadamente. Son básicamente 3 enzimas que participan. La primera de ellas es la lipasa. La lipasa va a actuar sobre los triglicéridos. Recuerden que todos son hidrolasas. Va a romper estos enlaces éster, ¿no? Imagínense un triglicérido como si tuviera 3 bracitos. Lo que hace esta lipasa es romper los brazos estrechos, ¿ya? Y queda la del medio, quedando de esa manera como producto de esta actividad enzimática el 2-monoacilglicerol y 2 moléculas de ácido graso. Pero hay un pequeño detalle. Esta lipasa, para que pueda actuar sobre las micelas que se han formado, ¿no? Necesitan, o mejor dicho, son inhibidas por las sales biliares. Entonces, para que haya una especie de anclaje a estas micelas, va a necesitar de una molécula o de otra enzima que es la colipasa. Entonces, acá prácticamente participan 2 enzimas, la lipasa junto con la colipasa. En el caso del colesterol, el colesterol que uno consume en los alimentos, el 15% está unido a ácido graso. Entonces, yo necesito romper ese ácido graso. Y justamente acá es donde participa otra enzima que es la colesterol esterasa. ¿Ok? Sería la segunda enzima. Y también uno consume lípidos. Entonces, acá hay otra enzima que viene a ser la fosfolipasa A2, que también rompe ácidos grasos y de esa manera forma 2 lisofosfolípidos. Entonces, en resumen, para poder hidrolizar a los lípidos en general, necesitamos 3 enzimas. Uno, ¿quién es? Lipasa, con su colipasa, no se olviden. 2, fosfolipasa 2. Y 3, la colesterol esterasa. ¿Ok? Ahí tienen, ¿no? En la parte superior, vean la gota gigante de lípido que se ha convertido en gotas pequeñitas por el peristaltismo intestinal, por el movimiento intestinal. Y luego, alrededor de esas gotitas pequeñitas, se ha cubierto por sales biliares, ¿no? Para que eviten su cohesión. Esto lo vamos a ver ahorita, vamos con un video para que tengan un mejor panorama. De forma mayoritaria. La digestión de los lípidos en el adulto se realiza de forma mayoritaria en el intestino delgado. La fracción lipídica que se vacía desde el estómago y otras grasas es emulsionada por las sales biliares presentes en la luz duodenal, formando gotículas de alrededor de 1 micra de diámetro, lo que aumenta de forma dramática la superficie de absorción de la lipasa. El páncreas secreta la luz duodenal lipasa, colipasa, fosfolipasa A2 y colesterol esterasa. Para evitar la inhibición, la lipasa, unida a la colipasa, hidroliza los diacilglicéridos, dando como productos de la digestión ácidos grasos y 2 monoglicéridos. La fosfolipasa A2, activada por tripsina,
Separa de los fosfolípidos el ácido graso localizado en la posición 2, dando lugar a ácidos grasos y isofosfolípidos. La colesterol esterasa rompe los enlaces de distintos lípidos como ésteres de colesterol y de vitaminas A, B y E. Los productos resultantes de la digestión de los lípidos alimentarios, ácidos grasos, 2-monoglicéridos, lisofosfolípidos, colesterol y vitaminas liposolubles, por su carácter hidrófobo, deben ser solubilizados en la luz intestinal para poder ser transportados hasta la vesical de la membrana apical del enterocito, donde son absorbidos. Para ello, con el concurso de las sales biliares, forman micelas mixtas que los subliman. Ok, entonces ya tenemos ahora formados las micelas mixtas. Están formados por estas sales biliares juntos con los productos de la actividad enzimática. Ahora sí, ya estos lípidos se les ha convertido en moléculas mucho más pequeñas, pueden ser absorbidos a nivel del intestino. Esto es para que vean las actividades de las tres enzimas que mencionábamos: la lipasa, la colesterol esterasa y la fosfolipasa, ¿no? Hemos dicho que la lipasa actúa sobre los triglicéridos, forma el 2-monoacilglicerol y los ácidos grasos, mientras que la colesterol esterasa va a liberar el ácido graso del colesterol esterificado, y la fosfolipasa va a liberar también un ácido graso de los fosfolípidos y va a formar el isofosfolípido. De esa manera, los productos de la digestión de estas enzimas pancreáticas, isofosfolípidos, colesterol libre, 2-monacilglicerol y los ácidos grasos, van a reunirse, van a formar estas micelas mixtas junto con las sales biliares. De esta manera, recién pueden ser absorbidas a nivel intestino. ¿Cuál es la segunda porción del intestino? Después del duodeno, ¿qué sigue? El yeyuno. Ahí es donde se produce la absorción de los lípidos. Ahora, existe un control hormonal de esta secreción pancreática. Ojo acá, hay dos hormonas que regulan esta actividad enzimática del páncreas. Por un lado tenemos la colecistocinina y tenemos la secretina. Cada uno de ellos son estimuladas cuando uno consume alimentos. Son producidas ambas por las células intestinales, ¿no? Por los enterocitos. La secretina lo que va a hacer es estimular al páncreas para que produzca bicarbonatos. Esa es la función de la secretina. Mientras que la colecistocinina lo que va a hacer es estimular, va a contraer la vesícula biliar para que se libere la bilis. Recuerden que la bilis es una mezcla, ¿no?, de sales biliares, fosfolípidos, colesterol. Pero además va a inducir al páncreas para que libere las enzimas que estamos hablando. Ahí tienen ustedes una gráfica donde vemos la participación de estas dos enzimas, perdón, de estas dos hormonas, la secretina y la colecistocinina. Ojo acá que también generalmente es una pregunta de examen. Recuerden entonces, lo que hace la secretina es inducir la liberación de pancreatina estamos hablando de la práctica, de bicarbonato, y la otra hormona, la colecistocinina, la liberación de bilis y también la liberación de las enzimas pancreáticas. Muy bien, entonces ahora ya tenemos nuestra micela mixta, estos productos de la digestión de las enzimas pancreáticas ya pueden ser absorbidos. Y tan importante es que ustedes sepan que el organismo es un excelente reciclador. Casi todo lo que se degrada se vuelve a usar. Y un ejemplo son las sales biliares. Estas sales biliares que formaron las micelas mixtas van a ser reabsorbidas. Van a ser reabsorbidas a través del intestino, se transportan en la sangre y regresan hacia el hígado. ¿Ok?
Esa reabsorción de las sales biliares, el 95% de esas sales biliares se reabsorben, se denomina circulación enterohepática. Esto es circulación enterohepática de las sales biliares. Esto también generalmente es una pregunta de examen, ¿no? Esas sales biliares, una vez que cumple su función, cierta parte de ellas van a ser degradadas por las bacterias y se van a convertir en sales biliares secundarias, los cuales, junto con las sales biliares primarias, van a regresar hacia el hígado para volver a ser utilizadas. Este es un dibujo, este es un esquema de cómo estas micelas, lo que se encuentran en la parte superior, que contienen los productos de la digestión enzimática, van a ser absorbidas por el enterocito. Este es un enterocito. Vean cómo ahora sí estos lípidos pueden ingresar en forma libre a los enterocitos. Aunque ahora con los últimos estudios se ha visto que sí existe también un transporte activo. Pero bueno, lo vamos a dejar todavía con un transporte pasivo por simple difusión. Acá, algo importante. Los ácidos grasos de cadena corta y mediana no necesitan formar micelas. Estas se van a absorber en forma directa. ¿Ok? Tengan cuidado ahí. De repente que les pueden preguntar, ¿los ácidos grasos de cadena mediana y corta forman micelas? ¿Verdadero o falso? Falso. Se absorben en forma directa. Ok, entonces ahora ya tenemos a nuestros lípidos que se encuentran dentro de los enterocitos. Pero estas estructuras nuevamente van a ser, o nuevamente se van a formar estos ácidos grasos, se van a juntar nuevamente con el 2-monacilglicerol y van a formar triglicéridos. El ácido graso se va a unir al colesterol y va a formar colesterol esteraz. Y de igual manera el isofosfolípido se va a unir a su ácido graso y va a formar fosfolípido. Es decir, a nivel enterocito regresan a su estado original. Pero como son lípidos, necesitan ser separadas. Entonces, por eso es que se forman los kilomicrones, ¿no? Los kilomicrones son lipoproteínas en cuyo núcleo vamos a encontrar estos lípidos, y alrededor de estos kilomicrones se van a agregar los fosfolípidos y con unas proteínas características a cada una de ellas. En algunas circunstancias va a haber algunas patologías, como en el caso de la digestión de los carbohidratos. ¿Recuerdan cuando había intolerancia a la lactosa? ¿Qué es lo que sucedía? ¿No? Cuando consumían productos lácteos. ¿Qué sucedía con la persona? ¿Cuáles eran los síntomas característicos? Dolor abdominal, ¿no? Gases y también diarrea. Acá también, en el caso de los lípidos, puede haber un proceso o una patología de malabsorción de los lípidos, que puede ser producida por tres causas. Uno, que el paso de la bilis, ¿no? Los conductos biliares están obstruidos. Un ejemplo clásico vienen a ser los cálculos biliares. Nuestros cálculos biliares no dejan que esta bilis se libere hacia el duodeno, y lo que va a producir es que los lípidos no se puedan digerir y produce la esteatorrea. ¿Ok? Ojo con eso. La esteatorrea son las heces que tienen gran cantidad de lípidos. Son heces malolientas que flotan en el agua, porque recuerden que no se pueden mezclar con el agua, y es característica de estas personas con mala absorción de los lípidos. La segunda causa es que el páncreas no esté funcionando adecuadamente, o existe una obstrucción. Imagínense que el paciente tenga un cáncer de páncreas. Entonces, esas enzimas que necesito para la digestión de los lípidos no van a poder actuar sobre los lípidos, y los lípidos se van a eliminar por las heces. Otra causa de esteatorrea. La tercera causa es que estas células intestinales
los enterocitos tampoco estén funcionando adecuadamente. Es decir, no existe una adecuada absorción de estos lípidos. Y por lo tanto estos lípidos también se van a eliminar por las heces. Entonces son las tres causas de esteatorrea. Bien, vamos a ver el segundo video para que vean cómo se produce el proceso de absorción de estos lípidos. Estas micelas mixtas atraviesan la capa no agitada en contacto directo con la membrana microvellositaria. Una vez ahí, los productos de la digestión transportados en ellas en altas concentraciones, al ser liposolubles, atraviesan la membrana por difusión. Actualmente se conocen otros mecanismos de absorción de los productos de la digestión lipídica en los que están implicados transportadores con una cierta especificidad. Estos transportadores pertenecen a la familia de proteínas fijadoras de ácidos grasos y son dependientes de los movimientos de sodio. Una vez dentro del enterocito, todos ellos, unidos a proteínas, son transportados hacia el retículo endoplasmático liso, donde tiene lugar la resíntesis, formándose de nuevo hidratglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. Todos estos lípidos se unen a apoproteínas, ApoB, D y A, formándose los kilomitrones que por exocitosis salen del enterocito y entran al capilar linfático. Los ácidos grasos de cadena corta y media no tienen que ser solubilizados por las micelas y atraviesan la membrana enterocitaria, siendo liberados a la sangre directamente. Ok, entonces las lipoproteínas son estructuras esféricas cuya función es transportar estos lípidos. La lipoproteína que se sintetiza en los enterocitos, en las células intestinales, son los kilomicrones, ¿ok? Cuya estructura está formada básicamente por triglicéridos. El 90% de los kilomicrones son triglicéridos exógenos, obtenidos de la dieta. No se vayan a equivocar. A veces cuando uno le pregunta verdadero y falso, le dicen, ¿no? Los triglicéridos que conforman los kilomicrones son triglicéridos endógenos. ¿Verdadero o falso? Falso. Son triglicéridos exógenos, es decir, que se obtienen a través de la dieta. Entonces, lo que hace el organismo es a congregar todos estos lípidos, sobre todo los triglicéridos, en el núcleo. Alrededor del núcleo lo que va a formar, lo que se van a sumar son los fosfolípidos. Recuerden que los fosfolípidos son antifáticos, tienen una parte hidrofílica, una parte hidrofóbica, y además, acá va a participar una proteína. Cada lipoproteína tiene una apolipoproteína o una proteína característica. En el caso de los kilomicrones, esa apoproteína característica es la ApoB48. Tomen nota, chicos, porque esa es también una de las preguntas clásicas. Imagínense que las lipoproteínas son automóviles, unos buses cuyos pasajeros vienen a ser los lípidos. Sobre todo los triglicéridos, que son completamente hidrofóbicos, el colesterol esterificado, que también es hidrofóbico. Ellos son los pasajeros. Digamos, la carcasa de ese automóvil vendrían a ser los fosfolípidos. Y el conductor, digamos, el chofer de esa lipoproteína, vendría a ser la apoproteína. Entonces, hay algunas lipoproteínas que tienen hasta 3 choferes, ¿no? Pero son choferes que son específicos de cada apoproteína. En el caso de los kilomicrones, ese chofer vendría a ser la ApoB48. ¿Ok? Entonces, ese kilomicrón ahora va a pasar por unos conductos llamados conductos quelíferos, va a pasar a la linfa y de ahí pasa a la sangre.
¿Por qué? Porque esos triglicéridos necesitan ser transportados hacia los tejidos periféricos. Cuando hablamos de tejidos periféricos, hablamos de dos tejidos básicamente: el tejido muscular y el tejido adiposo. En el caso del tejido adiposo, estos triglicéridos se van a depositar, ¿ya? Va a ser nuestra reserva energética. Y en el caso del tejido muscular, lo vamos a utilizar para poder obtener energía. Vean, esta es una estructura de una lipoproteína. En el núcleo, en el interior, a la voz de los pasajeros, tenemos a los triglicéridos y el colesterol esterificado. Y en la parte externa, la carcasa de estas lipoproteínas, vendrían a estar los fosfolípidos. ¿Por qué? Porque son antifáticos. No tienen la porción hidrofóbica y hidroquímica. Y acá, esta partecita vendría a ser la proteína, la apoproteína característica de cada uno de ellos. Ya hemos dicho que en el caso de kilomicrones sería la ApoB48. Esto para ver la parte del metabolismo de los kilomicrones. Esta clase, en verdad, se ha reducido bastante porque, bueno, estoy siguiendo lo que es el sílabo. Se ha reducido bastante porque ha cogido, o mejor dicho, se ha cortado parte de la segunda parte, lo que era el estudio de la lipoproteína. Quiere decir que hoy vamos a acabar más temprano que la próxima semana. Entonces, esta apolipoproteína, perdón, estos kilomicrón, que es producida a nivel intestinal, se va a transportar en la sangre, pero hasta acá es una lipoproteína todavía a funcionar. Necesita todavía dos choferes más, dos apoproteínas. Y esos choferes son la ApoE, ¿ok? La ApoE y la ApoC2. ¿Ya? Las apoproteínas, estas proteínas se clasifican con letras y con números romanos. ¿Ya? Es entonces la ApoE y la ApoC2. ¿Quién le regala esa apoproteína? Bueno, no la regala, le presta, porque después es devuelto otra lipoproteína llamada HD, ya que lo vamos a estudiar en la próxima semana, que es la lipoproteína de alta densidad. Es una lipoproteína que tiene varias funciones. Bueno, para mí es una de las que tiene mayor importancia. Entonces, cuando ya recibe estas apoproteínas, ahora sí está lista para ejercer su función, que es entregar los triglicéridos. Sigue viajando hasta llegar a los capilares de estos tejidos periféricos. Hemos dicho que son dos: el tejido muscular y el tejido adiposo. En los capilares de este tejido periférico hay unas enzimas extracelulares. ¿Ok? Esta enzima extracelular se llama lipoproteína lipasa, más conocida por sus siglas como LPL. Esta LPL tiene como coenzima la ApoC2. En otras palabras, acá cuando ya tenemos los kilomicrones, esa ApoC2 se une a la LPL para que de esta manera esos triglicéridos puedan descargarse. En otras palabras, si lo quisiéramos poner en lo que estamos hablando de móviles, acá bajan los pasajeros en los capilares de los tejidos periféricos. ¿Quiénes son esos pasajeros? Los triglicéridos. Los ácidos grasos, o mejor dicho, estos triglicéridos son hidrolizados. Los ácidos grasos van a descargarse en el tejido adiposo para tenerlo como reserva energética, mientras que en el tejido muscular, ya sea cardíaco o tejido muscular periférico, estos ácidos grasos van a servir para obtener energía, mientras que el glicerol se va a regresar allí, ¿no? Para seguir siendo utilizado para otras estructuras. Entonces, esta lipoproteína lipasa es una enzima muy importante, porque, por ejemplo, tenemos una patología donde hay personas que tienen una deficiencia de esta enzima.
Entonces, ¿qué creen que va a pasar si hay deficiencias de enzima? Si no tienes enzima, estos triglicéridos no se van a poder degradar. Entonces, estas personas tienen concentraciones de triglicéridos de 2000, 2500. Recuerden que los valores normales son menores de 160. Estas personas van a tener 10 veces el valor aumentado. ¿Por qué? Por deficiencia de esta lipoproteína lipasa. A esta patología se llama hiperkilomicronemia familiar. Que justamente se caracteriza por eso, porque tienen alta concentración de triglicéridos en la sangre, tienen familiares que tienen también la misma patología, es decir, tienen antecedentes familiares. ¿Okay? Es una dislipidemia de tipo primario, es decir, es una alteración del metabolismo de los lípidos que tiene una causa genética. ¿Okay? Entonces, esas son las características bastante importantes en estas personas. ¿Okay? Entonces, ahora, vean, de esta estructura gigante, porque el kilomicrón es una de las lipoproteínas más grandes desde el punto de vista estructural. Cuando uno consume alimentos, si uno se toma una muestra de sangre, va a encontrar que ese suero se vuelve turbia, y justamente es por la presencia de los kilomicrones. Pero vean que de esta molécula gigante que era, ahora tenemos una estructura pequeñita. A esta estructura se le llama kilomicrón residual o remanente, ¿ya? Remanente de kilomicrón, que ya no tiene casi nada de triglicéridos, tiene algo de colesterol y tiene algo de fosfolípidos. Este remanente de kilomicrón va a regresar la ApoC2 a la HDL, ¿ok? A la HDL, y va a transportarse hacia el hígado. En el hígado tenemos receptores para la ApoE, ¿ok? Para la ApoE. Justamente esa ApoE fue también, bueno, en este caso sí fue regalada, ¿no? Porque la ApoC2 fue prestada, lo devolvió. Justamente es para que pueda ser internacionalizada en el hígado y para que estos lípidos restantes puedan ser utilizados para formar otras moléculas. ¿Ok? Entonces, en forma simple, lo que sucede en el metabolismo de los kilomicrones: se sintetizan en el intestino, reciben apoproteínas C2 y ApoE de las HDL, llegan a los capilares tejidos periféricos, descargan su contenido de triglicéridos por acción de la lipoproteína lipasa, y los remanentes regresan al hígado. ¿Okay? Entonces, vean todas estas vías metabólicas y hemos visto cuál sería la deficiencia de esa lipoproteína lipasa, ¿no? Que es una enzima estimulada por la insulina, ¿ya? Por la insulina. Por eso es que también las personas que presentan diabetes mellitus y presentan deficiencia de esta insulina tienen mayor riesgo a tener elevación de los triglicéridos en la sangre. ¿Okay? Como ven, todo tiene relación, chicos. Por eso es que estudiamos esta parte de bioquímica, porque después ustedes la van a relacionar con la parte fisiológica, con la parte farmacológica, ¿no? Hay diferentes fármacos que justamente utilizan estos conceptos de la bioquímica para tener su mecanismo de acción. Entonces, nada más para que vean cuál es la composición de los kilómetros, ¿no? Básicamente está conformado por triglicéridos, 90%, y otra partecita por la apoproteína, colesterol esterificado, colesterol libre y fosfolípidos. Pero básicamente es triglicéridos, obtenidos de forma exógena. Esto para que vean cómo es que la HDL, esta molécula HDL, va a proporcionar estas dos apoproteínas, la ApoC2 y la ApoE, a estos kilomicrones que lo llaman nacientes. Cuando reciben estas apoproteínas, ahora sí, se denominan kilomicrones maduros, los cuales van a ir a los tejidos periféricos para descargar su contenido de triglicéridos. Bueno, esto es lo mismo, en forma también resumida, lo mismo que acabamos de ver, cómo es el metabolismo de los kilomicrones. Y esto lo voy a subir en el aula virtual,
es un mapa conceptual de lo que acabamos de ver con respecto a la digestión y absorción de los lípidos y también la formación de los kilomicrones. Vamos a ver, de repente, como tenemos tiempo, podemos hacer un Kahoot, ¿ya? Para que vean más o menos cómo podría ser la pregunta, ¿ya? Pero antes de ello, vamos a ver un video del proceso de digestión, ¿no? ¿Por qué te duermes? ¿Por qué te duermes? ¿Por qué te duermes? No sueño. No, ¿por qué duermes? No puedo dormir. Me sacado 16 en parcial. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? Oye, claro, Ya, este es un video, entonces vamos a ir cortando para... En verdad es sobre todo el sistema digestivo, tanto de los aminoácidos, carbohidratos y los lípidos, ¿no? Acá vamos a ver la parte del sistema digestivo, todos los órganos que conforman, lo que acabamos de ver hoy día, el páncreas, el estómago, el hígado, cada uno de ellos con su respectiva función. Y también, por supuesto, la boca, ¿no? Con sus glándulas salivales que producen esta enzima que es la amilasa. Ahora, cuando nosotros consumimos alimentos tenemos poco tiempo en la boca, por eso es que la amilasa actuaba solamente en algunos segundos en la boca, ¿no? Por eso la acción de esta amilasa salival es mínima. Esto lo vieron ustedes en el tema de carbohidratos. La amilasa que actúa sobre estos carbohidratos rompiendo los enlaces alfa 1 4, ¿no? Los enlaces glicosídicos. De tal manera que al final vamos a obtener algunos oligosacáridos, disacáridos y algunas estructuras que todavía tienen enlaces alfa 1 C. Entonces el bolo alimenticio baja. Esto para que vean que todo el tubo digestivo tiene una musculatura. Justamente esa musculatura es la que permite este movimiento. El peristaltismo intestinal tiene una función importante, ¿no? Porque es como si fuera una especie de licuadora, ¿no? Este bolo alimenticio lo va a, de cierta manera, lo va a remover para que estas estructuras puedan ser digeridas en forma mucho más fácil por las enzimas. Entonces, vean esa musculatura, lo vamos a tratar un poquito, vamos a adelantar. Esto para que vean el estómago. El estómago tiene varias funciones, en verdad, sobre la digestión. En primer lugar, va a producir el ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico tiene como función activar algunas enzimas. Esto sobre todo se ve en la parte del metabolismo de aminoácidos. Y también este ácido clorhídrico me sirve para poder eliminar algunas bacterias. Bueno, varias bacterias que de cierta manera puede consumir junto con los alimentos. Lógicamente hay una capa protectora, ¿no? Que te recubre, evita que este ácido pueda destruir las células intestinales. Entonces, una vez que llega el bolo alimenticio, ven ahí, ese bolo alimenticio llega al estómago, ¿ok? Y acá se produce la inactivación de la amilasa salival, ¿no? Recuerden que la amilasa salival actúa un pH neutro. Pero en el caso de los lípidos, acá en el estómago se produce la acción de una lipasa. Ya lo vamos a ver ahorita. Esa lipasa producida a nivel de la lengua y en el estómago
va a actuar sobre los triglicéridos. Ahí tienen. Lo de amarillo son los triglicéridos con sus 3 ácidos grasos. ¿Ok? Lo que está en naranja vendría a ser la lipasa. Lo que va a hacer es romper ese enlace éster y me va a liberar los ácidos grasos. ¿Ya? Si lo quisiéramos ver en forma, digamos, más didáctica. Entonces acá está liberando un ácido graso. Bueno, acá lo colocan como si liberara solamente un ácido graso, pero en verdad libera 2 ácidos grasos. Entonces, una vez que ya pasa por el estómago, también existe un peristaltismo a nivel del estómago. Este bolo alimenticio ahora pasa a la primera porción del intestino, que viene a ser el duodeno. ¿Ok? Vean entonces, en el duodeno van a suceder 2 cosas: que se sigue produciendo el peristaltismo, pero además necesitamos que esos lípidos se multipliquen. Para eso, entonces, necesitamos las sales biliares. Y además necesitamos la secreción pancreática para tener el pH neutro, el cual es el óptimo para que estas enzimas pancreáticas puedan actuar. Pues acá participan 2 secreciones: la bilis, por un lado, producida por el intestino, y vean acá el bicarbonato, ¿ya? Que permite ese pH neutro para poder neutralizar el pH ácido del estómago. Acá, bueno, acá lo están jugando como está produciendo un proceso de neutralización del pH ácido del estómago. De esa manera, ahora sí, puede actuar mis enzimas, sobre todo la lipasa, ¿no? Que es la que actúa sobre los triglicéridos. Adelantamos un poco. Nuevamente, tenemos nuestros triglicéridos con sus 3 ácidos grasos. Acá va a actuar nuevamente la lipasa, pero ahora la lipasa pancreática, y vean cómo se liberan los 2 ácidos de los extremos. Esa estructura que queda se llama 2-monociglicerol, más 2 ácidos grasos lípidos. Vean cómo han estructurado la formación de las micelas. Este lípido gigante ahora se convierte en lípidos pequeñitos, en gotas pequeñitas. Y alrededor de esas gotas pequeñas se van a agregar las sales biliares para que no se vuelvan a coaccionar. A ver, ¿qué más podemos ver acá? Bueno, esta es cómo la bilis se libera, ¿no? De la vesícula biliar, llega al duodeno, donde también llega la secreción pancreática, y de esa manera se produce lo que es la digestión de los lípidos. Luego, por supuesto, va a seguir el proceso de formación de micelas y el proceso de absorción. Esto para que vean que a nivel del intestino delgado existen estos enterocitos, ¿no? Que tienen esas vellosidades que le dan una mayor superficie para que tengan una mejor absorción. Y acá vemos también cómo es que se produce la absorción de estas micelas, ¿no? De los lípidos que se encuentran dentro de las micelas. Hay todo un sistema llamado pilífero. Vean cómo se produce la absorción, a través del cual va a llegar a la linfa, y de la linfa estos lípidos o estas kilomicrones van a llegar hasta la sangre para que puedan ser transportados a los diferentes tejidos periféricos. Hay sustancias que pueden ser transportados en forma libre, como la glucosa, no necesita un transportador. Pero hay otras sustancias como los lípidos que sí necesitan un transportador. Y esos transportadores serán las lipoproteínas. Ya, este es el proceso de absorción.
Bueno, hasta acá, chicos. Ya, entonces empezamos con el